¿qué había pasado? Lo que había pasado era que Salomón, Dios decide quitarle el reino y dividir el reino, pero lo va a hacer en su hijo. Y Salomón tiene un hijo, Roboam, que mientras su padre era un hombre sabio, Roboam era un necio. Y el pueblo se le acercó pidiéndole que aligerara el yugo, la carga tributaria. Y Roboam siguió el consejo de sus padres, sus amigos, y dijo, pues van a ver ahora la carga que les pongo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Jeroboam consigue que 10 tribus se vayan con él y forman el reino del norte, Israel. Y Judá y Benjamín quedan al sur formando el reino de Judá. Jeroboam, una vez que ha dividido el reino, horrorizado se da cuenta que 3 veces al año los varones de Israel tenían que bajar a Jerusalén para celebrar 3 fiestas. Y le entró el miedo. No vaya a ser que vayan a querer volver con el rey Roboam. Así que edificó 2 ídolos, 2 becerros de oro. Un altar lo puso en Betel, a 30 kilómetros al norte de Jerusalén. Y el otro lo puso en Dan, en la frontera norte, casi cerca del Líbano. Y le dijo a la gente de Israel, no se preocupen, ¿para qué viajar tanto desde Dan hasta Jerusalén? Ahí les echo un altar en Dan y otro altar para que adoren al becerro de oro, el Dios que les dio la libertad. Y sabemos que el becerro de oro era una de las divinidades egipcias. Y luego Jeroboam construye este altar, hace una gran fiesta, se inventa una fecha para celebrar la fiesta que él va a hacer en Israel en honor a el becerro de oro. Y cuando está a punto de quemar el incienso frente al altar, algo aparece. El profeta Ahías le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaba 10 tribus a Salomón por su idolatría y se las entregaría a él. Leíamos en el capítulo 11, versículo 33. Me han abandonado y se han entregado al culto de Astoret, la diosa de los sidonios, de Quemos, el dios de Moab, y de Moloc, el dios de los amonitas. Han abandonado mis caminos, han dejado de hacer lo recto delante de mis ojos y no han cumplido con mis estatutos y mis decretos, cosa que nunca hizo David su padre. Y luego la promesa que le hace a Jeroboam, el profeta Ahías, en nombre de Dios, que si se mantiene fiel, él sería bendecido. Dice el versículo 38 del capítulo 11, si pones atención a todo lo que te ordene y no te desvías de mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, cumple mis estatutos y mandamientos como lo hizo mi siervo David, te acompañaré siempre y estableceré tu dinastía como la hice con David y te entregaré a Israel. Así que Jeroboam tiene la promesa que si él se mantiene fiel a los estatutos de Dios, su casa habrá un descendiente en Israel de su dinastía, pero estaba sujeto a la obediencia. Así que Jeroboam no tenía por qué temer perder a sus súbditos, pues Dios le había prometido que ese no era el problema de él. Pero el terror de saber que pueden bajar a Jerusalén y que allí pueden unirse al rey Roboam del reino del sur, Judá, lo hizo hacer estos altares. Y cuando estaba celebrando este altar, y llegamos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Para aquellos que me están siguiendo por primera vez, yo uso la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Si hay mucha variación en la pronunciación del nombre, utilizo los nombres como figura en la Reina Valera 60. Mientras Jeroboam estaba frente al altar de Betel, dispuesto a quemar incienso, un profeta de Judá llegó a Betel por órdenes del Señor y comenzó a hablar en contra del altar. El profeta que viene de Judá, del reino del sur, por órdenes de Dios, no le habla a Jeroboam, le habla al altar, dice. Comenzó a hablar en contra del altar. Altar
altar. Así ha dicho el Señor. La dinastía de David va a tener un descendiente. Se llamará Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En lugar de incienso sobre ti se quemarán huesos humanos. Y ese mismo día el profeta dijo, como señal de que el Señor ha hablado, el altar se quebrará, se hará pedazos, y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam escuchó las palabras que aquel varón de Dios pronunció en contra del altar de Betel, lleno de ira, extendió su brazo y ordenó: deténganlo. Pero el brazo que había extendido se le secó y ya no lo podía doblar. Interesante. Jeroboam, siendo rey, oficia como sacerdote de su religión impuesta y quema incienso. Imagínense, va a haber parrillada gratis. Toda la carne que se ponga el día de hoy en el altar será entre todos los asistentes al culto del becerro de oro. Imaginen las fiestas, las multitudes. Es la primera ceremonia pública en este altar y ha ido Jeroboam a un spa, peluquería, está con sus mejores trajes, en el momento cumbre que él va a quemar incienso en el altar. Y de la nada aparece un profeta de Judá. Ignoramos su nombre. La Biblia no nos da el nombre de este profeta, pero sabemos que está ahí porque Dios lo ha enviado. Y muchas veces no conocemos el nombre de alguna persona que puede ser usada por Dios para hablarte, para llegarte al corazón. Y no tienes la menor duda que Dios te está hablando por esta persona. Y la persona no busca ningún reconocimiento, la persona no busca ninguna atracción hacia él. Esto es lo único que sabemos, que Dios lo había enviado. Y cuando dirige su profecía, lo hace en contra del altar y no en contra del rey Jeroboam. Aquel altar y quienes lo habían erigido iban a ser sacudidos, el altar profanado. ¿Y quién lo haría? Un hijo de David, un descendiente. Y aquí nos encontramos con una de las profecías más espectaculares en la Biblia. Solo se repiten dos, y esta es una de las dos. Y es que 300 años antes de su nacimiento, este profeta anuncia que un rey de Judá, un descendiente de David, tendrá por nombre Josías. Y 300 años después nació Josías. Y este descendiente va a profanar este altar, va a quemar huesos humanos, lo va a desacrar, va a agarrar los huesos de los sacerdotes y los va a colocar allí, porque no eran los sacerdotes levitas, no eran los sacerdotes descendientes de Aarón, eran sacerdotes que había puesto Jeroboam. ¿Cómo hizo? Como la mayoría de los levitas habían ido al reino del sur, Judá, se quedó sin sacerdotes. Así que simplemente lo que dijo Jeroboam fue: ¿quién quiere ser sacerdote? Yo, perfecto, vengan. Los ordeno sacerdotes y ahora ustedes van a oficiar en este altar al becerro de oro. Un altar idólatra. Y este profeta desconocido dice que un descendiente del rey David, de la tribu de Judá, del reino de Judá, llamado Josías, va a desacrar ese altar al ídolo del becerro de oro. La segunda vez que se menciona un nombre es Isaías. Isaías profetiza de Ciro, el rey de la unión de los medos persas que iban a someter a los babilonios, y que este Ciro iba a dar la orden de que los judíos vuelvan del cautiverio,
de Babilonia a Israel. Igual, 300 años y pico antes, Isaías profetiza de Ciro. Acá es la segunda vez que se profetiza 300 años antes del nacimiento de Josías. Espectacular. Josías iba a profanar ese altar, quemando los huesos humanos de sus sacerdotes y los destruiría. Es una profecía futura. Y por un momento, quiero que ustedes agarren su Biblia y vamos de Primera de Reyes a Segunda de Reyes, al capítulo 23. Segunda de Reyes 23, del 15 al 18. Dice así: Josías destruyó también el altar que estaba en Betel y el altar del monte que había construido Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar, le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas, y le prendió fuego también a la imagen de acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor, que el varón de Dios había pronunciado en su profecía. Y después de eso preguntó: aquí veo un monumento, ¿de quién es? Y los habitantes de la ciudad respondieron: es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho hoy. Entonces Josías dijo: que nadie lo toque ni mueva sus huesos. Fue así como se preservaron sus huesos y lo del profeta que había llegado de Samaria. Así que Dios dio una profecía futura, lo que iba a ocurrir con ese altar y cómo el rey Josías lo iba a destruir 300 años más tarde. Pero además de una prueba inmediata de que Dios hablaba por su boca, con esta señal: el altar se quebraría. Las cenizas llenas de la grasa de los animales del sacrificio se desparramarían por doquier. Y Jeroboam no lo podía creer. Le acababan de arruinar la fiesta. Así que, lleno de ira por el anuncio de un intruso, el rey se giró con rapidez y extendió su mano hacia él y ordenó: préndanlo. Mas una mano más poderosa que la suya ya se había extendido sobre él. El Salmo 105, versículo 15 dice: no toquen a mis ungidos, no les hagan daño a mis profetas. Versículos del 5 a 10. Y en efecto, el altar se hizo pedazos. Las cenizas se esparcieron, con lo que se cumplió la señal que el varón de Dios había anunciado por orden del Señor. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues por mí ante el Señor tu Dios para que mi brazo sea sanado. Y volvió a estar como antes. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: ven a comer a mi palacio, quiero hacerte un regalo. Pero el varón de Dios contestó: escuchen, aún si me dieras la mitad de tu palacio, no podría acompañarte, tampoco podría comer ni beber agua de este lugar. El Señor me dio órdenes precisas. El Señor me dio órdenes precisas.
el Señor me dio órdenes precisas. ¿Quedó algo que Dios le ocultara a este profeta? No. Las órdenes eran precisas. No comas ni bebas agua. No comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por otro camino y no por el que había tomado para ir a Betel. Ahora Dios iba a vindicar la autoridad de este profeta. Primero, la mano del rey queda congelada. Le pide al profeta mi mano, y se le devuelve la mano, y luego se quiebra el altar y sale la ceniza con la grasa de los animales. Y allí se está dando cuenta, delante de todos, que su Dios era el Dios viviente. Así que en esa primera fiesta de consagración a aquel altar espurio, en la pompa de su esplendor y el orgullo de su supuesto poder como rey y sacerdote, Jeroboam fue humillado. El rey adelantó su mano, mas no la pudo retroceder. La mano del Señor la tenía agarrada, y mientras estaba así, la parte superior del altar se quebró, la ceniza llena de la grasa de los sacrificios idólatras se derramaron, y nadie intentó detener al profeta de Dios. Tampoco era necesario, porque el profeta no tenía ni el plan ni la intención de escapar. Ahora el rey rogó: por favor, suaviza el enojo de tu Dios, de tu Dios, de tu Dios, tu Dios. Interesante, porque el Dios del profeta era el Dios de Israel, no era el Dios de Jeroboam. Jeroboam había puesto un ídolo, un becerro de oro, y el que estaba haciendo eso no era el ídolo de Jeroboam, no era su Dios, pero era el Dios del profeta. Ruega por mí para que mi mano vuelva a tener movimiento. El profeta oró y Dios le concedió la petición y restauró su mano. Y el rey invita al profeta de Dios a su palacio, a su mesa, e incluso le promete una recompensa. No es agradecimiento, sino que quiere comprarse al profeta de Dios para que esté a su servicio. No solo tiene su religión, no solo tiene su altar, no solo tiene su becerro, ahora se ha comprado a un profeta de Dios para que haga señales para él. Dios le había dicho a este profeta anónimo que no comiera ni bebiera en Betel, en aquel lugar. Ni siquiera podía regresar por el mismo camino que había llegado. La orden indicaba que Betel le estaba vedada. No debía tener ningún tipo de comunión en ella. Incluso el camino por el cual había llegado no debía pisarse de nuevo, ni regresar por sus pasos. Ninguna tentación terrenal, fama, poder, dinero, comida, podía inducirle a aceptar la oferta del rey. ¿Por qué? Porque estaba por completo entregado a la causa de Dios. Y hasta acá lo que ha ocurrido es épico. Un hombre desconocido enfrenta al rey de Israel y lo que sale por su boca se cumple. Deja tullido al rey y luego ora y el rey recibe la movilidad. El rey intenta ofrecerle manjares, comida, recompensarlo. Él dice que no, que él esté entregado por completo a la causa de Dios. Y Dios ya le dijo todo lo que tiene que hacer. Y él no puede volver por sus caminos, por el camino de sus pies. En Apocalipsis 18:4 leemos: oí entonces una voz del cielo que decía: ustedes,
los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Lot estaba en una ciudad corrompida y Lot no pensó en salir, se acomodó. Dios tuvo que sacarlo allí. Y muchas veces Dios nos pondrá en posiciones incómodas, donde nuestro espíritu nos dice que no debemos estar allí. El Espíritu de Dios ministrando a nuestro espíritu, ¿qué haces con esa compañía? ¿Qué haces en ese lugar? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y vas a estar en un lugar y luego el Espíritu va a traer convicción y tú vas a ver todo lo que hay en ese lugar y tú ya no perteneces a ese lugar. No tienes nada que celebrar de ese lugar. Y el profeta cumple. El rey queda humillado. Ni siquiera acepta su propuesta. Y aquí ponemos un paréntesis, porque algo muy extraño está por suceder. Versículos del 11 al 19. Pero había en Betel un viejo profeta, cuyo hijo había estado cerca del altar. Había visto y oído lo sucedido, y éste fue con su padre y le contó lo que el profeta había hecho en Betel y lo que le había dicho al rey. Y el viejo profeta se inquietó y preguntó: ¿por dónde? ¿Por dónde se fue el profeta de Dios? Y cuando le mostraron el camino que el varón de Dios había tomado para regresar a Judá, les ordenó a sus hijos que le aparejaran su asno. Y en cuanto lo hicieron, lo montó. Se fue por el camino que había tomado el varón de Dios. Poco después lo halló sentado a la sombra de una encina. Se detuvo, estaba en su burro y le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y el varón respondió: sí, yo soy. Entonces el viejo profeta dijo: ven a mi casa, volvamos a Betel, regresa sobre tus pasos, ven a comer pan a mi casa conmigo. Pero el varón de Dios le respondió: no puedo volver contigo ni acompañarte. Tampoco puedo comer ni beber agua de este lugar, porque el Señor me dijo, y por segunda vez: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por tu mismo camino. Hasta acá tenemos la misma respuesta que este profeta de Dios le había dicho al rey. Para distinguir entre los dos profetas, voy a llamarle profeta de Dios al que vino de Judá, y el viejo profeta, el que ha ido a buscarlo, el que ha salido a su encuentro. Y en el versículo 17 ocurre el giro inesperado. Porque el Señor me dijo. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas hablar? ¿A quién escuchas cuando quieres escuchar la voz de Dios? ¿Le había hablado Dios al profeta de Judá, al profeta de Dios? ¿Le había hablado? Sí. ¿Le había ocultado algo? No. ¿Le dijo todo? Sí. Anda, ve, maldice al altar, dile que se va a quebrar, profetiza que un descendiente de Josías va a deshonrar ese altar. Y luego no comes, no comas, no bebas, no te quedes allí, sal y no te atrevas
a volver por tus pasos. ¿Estaba ahí el mensaje de Dios? Sí. Algo más evitó decirle a Dios, me olvidaba, te va a salir al encuentro un profeta como tú, ve con él. No, ese mensaje no estaba. Y vean lo que el viejo profeta, le responde. Versículo 18. Pero el viejo profeta lo engañó. El viejo profeta lo engañó. Y dijo, yo, como tú, también soy profeta. ¿Ok? Hasta ahí está bien. El viejo profeta y el profeta de Dios. Y un ángel me habló de parte del Señor. ¿Quién le había hablado al profeta de Dios? Dios mismo. ¿Quién decía el viejo profeta que le había hablado? Un ángel. Un ángel me habló de parte del Señor. Dios te habla a ti directamente o usa a alguien para hablarte. Esto es interesante porque mucha gente viene el día de hoy, Dios me ha dicho. Viene el muchacho a la muchacha que está guapa y le dice, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. Y si el chico es guapo, si el chico tiene profesión y está bien acomodado, la chica le dice, pues si Dios lo ha dicho, ni modo, vamos, casémonos. Pero si el chico no le gusta, a mí Dios no me ha dicho eso. Pero es tremendo cómo el día de hoy, con qué facilidad la gente dice, Dios me ha dicho. ¿Y a quién escuchas tú? Cuando alguien... Y Dios no me ha dicho lo que tú me has dicho. Gracias. Pero la Biblia dice que todo lo que un posible o probable profeta diga tiene que ser juzgado a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasó? Un ángel me habló de parte del Señor, me dijo, llévala a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el varón de Dios lo acompañó a su casa y allí comió pan y bebió agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue tan fuerte para enfrentar al rey Jeroboam y decirle en su cara las cosas. Y ahora con el viejo profeta, bueno, si un ángel te ha hablado, pues vamos. Entra en acción el viejo profeta. Sus hijos habían participado de la celebración del altar. Los hijos de este viejo profeta estaban en idolatría con el rey Jeroboam en un altar a un becerro de oro, a un ídolo. Y contaron a su padre todo lo ocurrido con el profeta de Dios. Un momentito. ¿Qué hacía un profeta de Dios en una ciudad pagana como Betel? ¿Cómo este profeta de Dios no había podido influir en sus hijos? Y al igual que Lot se acomodó, Lot en la pecadora Sodoma y él en la idólatra Betel. Pero todos los sacerdotes levitas y todas las personas que amaban y temían a Dios de las 10 tribus del norte de Israel bajaron a Judá y formaron parte del reino de Judá. Pero él no. Era un profeta viejo, acabado, a lo mejor como el sacerdote Elí, que Dios ya no le hablaba, pero ahora le hablaba a un muchachito que se llamaba Samuel. Y este viejo profeta, cuando le cuentan todo, digo, ¡wow! ¿Dónde está? Quiero ir tras él. Esto lo hizo reaccionar al viejo profeta. Inquirió por la ruta tomada por el profeta de Dios y fue a su encuentro. El viejo profeta lo invitó a su casa a cenar, a refrescarse, a lo que el profeta de Dios le responde de la misma manera y con la misma autoridad que lo había hecho con el rey. Pregunta, ¿había sido Dios claro con su profeta? ¿Omitió alguna información? No, todo
había sido claro: bajo ninguna razón debía desobedecer la palabra de Dios de no volver sobre sus pasos a Betel a comer pan. Y vemos con asombro cuando leemos este pasaje que el viejo profeta le mintió, lo engañó, diciendo que un ángel le había hablado para que lo lleve a su casa y le dé de comer y beber. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le engañó el viejo profeta? ¿Y por qué el profeta de Dios le creyó? En 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15, leemos 2 Corintios 11, 13. Ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen como administradores de justicia, pero como sus obras, así será su fin. Pero nos preguntamos, ¿qué pasó con el profeta de Dios? ¿Por qué lo acompañó? Se cuidó del rey, pero se dejó engañar por el viejo profeta. Y esto me recuerda a Balaam en Números 22. Dios le habló y le dijo que no fuera con el rey Balac a maldecir al pueblo de Dios. Pero sabemos que de corazón Balaam quería ir y Balaam estaba con ellos, y que después cedió a sus ruegos para su propia destrucción. Esperábamos del profeta de Dios algo más que un mero recital de órdenes recibidas, alguna expresión de un sentimiento como el Daniel, que en circunstancias semejantes, cuando fue enfrentado por su fe, Daniel 5:17 dice: en presencia del rey, Daniel respondió: Su Majestad puede reservarse esos regalos o puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré esta escritura, le diré lo que significa. Daniel 5:17. No quiero regalos, no tiene que darme nada. Yo voy a descifrar la escritura de la pared. Y al decir primero en el altar, delante de todo el pueblo, el mandamiento que Dios le había dado, también pronunció su propia sentencia, pues si se alejaba de las instrucciones recibidas, haría mal. Estaba seguro de la orden de Dios y de acuerdo con esa seguridad debió actuar. En Jeremías 5:31, el profeta Jeremías se encuentra con profetas falsos que hablan en nombre de Dios. Y dice en Jeremías 5:31, los profetas anuncian mentira y los sacerdotes dirigen por su propia autoridad. Pero mi pueblo así lo ha querido. ¿Y qué van a hacer cuando les llegue el fin? Y hoy día muchas voces se levantan en nombre de Dios y son falsos profetas que enseñan cosas que están en contra de la Biblia. Nori me compartió un video. Nori, ¿lo compartiste con las damas? Todavía no. Un video lo va a compartir con las damas y yo con los caballeros, que ocurre en Chile respecto al referéndum. Y una mujer cristiana con una sencillez, pero con una lucidez, que conoce su Biblia, explica claramente por qué un cristiano que cree en la Biblia y ama a Dios, bajo ninguna manera puede votar por la izquierda, que es atea, por la izquierda que quiere destruir las iglesias. Y escúchenlo en los mensajes.
En Chile quemaron iglesias. Y acá en Perú escuchamos a un líder de la izquierda decir que tenemos que enfrentar a la religión y quitar ese obstáculo. Y algo más. Apoyan muchas cosas que la Biblia no apoya y está en contra del mensaje de Dios. Cuando publiquemos ese video, Nori, ¿puedes hacerle saber a Luisa si lo puede colocar en anuncios también? Ustedes podrán verlo. A mí me ministró mucho. Escuchen. En los chats escucho muchas personas que dicen, por favor, ya no hablen de política. Pero es imposible. Vivimos en este mundo. No somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero el día de hoy vivimos en un país que se llama Perú. Y el país que se llama Perú está al borde de una decisión que cambiará el futuro radicalmente de nuestros hijos. Y es imposible decir, no hablen de política. Lo que no hay que hacer es atacar, despreciar, pelearse, tratar de cambiarle a otro la idea. Pero lo que sí debe hacer es exponer con argumentos, con razón, y explicar por qué es la decisión que tú vas a tomar. Porque con argumentos es que uno toma decisiones. No encerrándose en situaciones porque no me gusta, que no quiero, que yo no voté, que no lo quiero. No. Hay que tomar una decisión. Peruanos tienen que tomar una decisión. Y escuchen, aquellos de ustedes que he visto en las redes sociales, cristianos que leen y oran la Biblia, que dicen que van a votar blanco y viciado. ¿Sabes con quién te comparo? Con Pilatos. Qué horrible, ¿no? Lavarte las manos. Yo me lavo las manos. Yo no voy a dar mi voto. Allá ellos. Así que te encuentras en buena compañía y lamento decirte, tienes que votar por uno de los dos. Tienes que votar por tus hijos, por tus nietos. Y tienes que votar de acuerdo con los valores que nos enseña la Biblia. Así que no tienes la opción de no ir a votar. No tienes la opción de votar en blanco o viciado. Porque al lavarte las manos, tu voto irá para el que gane las elecciones. Y si después de eso hay trágicas consecuencias al país y tú quieres lavarte las manos diciendo, no, yo voté en blanco. No. Tú votaste por el que salió elegido. Gracias a ti pondrás en la silla presidencial a la persona que llegue. Y solo hay dos. Y tienes que tomar una decisión, te guste o no te guste. Versículos del 20 al 25. Capítulo 13 de Primera de Reyes. Pero cuando estaba comiendo, es decir, el viejo profeta encuentra al profeta de Dios y lo trae de vuelta. Se van a la mesa a comer. Y un testimonio, un comentario que leí, que la probable razón por la cual el profeta de Dios aceptó y se dejó engañar por el viejo profeta era que estaba cansado, que estaba con hambre, que estaba en una situación de insatisfacción y todavía le faltaba largo trecho para llegar hasta Jerusalén. Y viene un profeta que se identifica con él. Yo también soy pastor de una iglesia gay, pero soy pastor igual que tú. No eres pastor igual que yo. Y cansado, con hambre, atribulado, dijo, ya está bien, voy a comer algo porque no doy más. Nunca tomes decisiones cuando estés cansado. Nunca. Porque va a ser una decisión equivocada. Porque tu juicio va a ser alterado por el cansancio, por la irritabilidad. Y luego lamentarás haber tomado esa decisión. Ok, 13:20. Pero cuando estaban comiendo, el Señor le dio un mensaje al profeta viejo que lo había hecho regresar. Y al varón de Dios que había venido de Judá
le dijo con fuerte voz. Ok, ¿quién habla ahora? El viejo profeta, el que lo engañó. El que lo engañó. Un ángel del Señor me ha dicho que te vengas a comer conmigo y ahora Dios lo usa. Pero ¿puede Dios usar a este hombre que engañó? ¿Usó a Balaam? ¿Usó un burro? Puede usar a cualquiera. Así que este viejo profeta, que había sido incapaz de ser espiritualmente sensible para condenar los hechos del rey Jeroboam y para haber salido de Betel e ir a Judá al sur con el resto, no, se acomodó, igual que Lot. Sus hijos se fueron a adorar al ídolo pagano y él no le movía nada. Y cuando le dicen sus hijos lo que ha hecho este altar, su corazón se conmueve porque él debió de haber denunciado, pero no lo había hecho. Se había ablandado, se había corrompido, la levadura había leudado su alma y este viejo profeta había sido desechado y Dios no lo usaba. Y cuando se enteró del celo de este hombre de Dios, fue a buscarlo y luego, sin el menor desparpajo, lo engañó y lo trajo a su casa. ¿Para qué? Para decir que había tenido en su casa a un profeta de Dios, siendo viejo, pero la palabra de Dios viene sobre él. Así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor y por no haber obedecido el mandato de tu Dios y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto con tus padres. Y en cuanto el varón de Dios terminó de comer y beber, el viejo profeta que lo había engañado le aparejó el asno. Ya en el camino un león salió y atacó al varón de Dios y lo mató. Y el cuerpo quedó tendido en el camino y junto a él estaban el asno y el león. Y la gente que pasaba por allí, al ver tendido el cuerpo del profeta, no sabían que era profeta, y al lado, el león a su lado, fueron a la ciudad y se lo contaron al viejo profeta. Así que mientras cenaban, la palabra de Dios vino sobre el viejo profeta con la acusación por no haber guardado la palabra del Señor, moriría. Y el anuncio no fue seguida por una expresión de dolor o arrepentimiento. El profeta de Dios que había usado de una manera tan poderosa se quedó lelo, no respondió, no actuó, no hubo señales de arrepentimiento. En un instante deshizo la obra milagrosa de Dios. En un instante las órdenes de Dios habían sido claras, pero él se acomodó porque tenía hambre, porque estaba cansado, porque quería refrescarse. Y ahí está, con la sentencia sobre él. Un león lo mató en el camino. Y aquí viene lo curioso, pero no se lo comió. A los que reciben mis apuntes les he puesto una lámina que encontré en el internet y me gustó mucho la lámina. Entonces estaba diciendo que no se lo comió. Y el asno no huyó. Si ustedes saben un poco de zoología, saben que el asno es la presa. Saben que el león es el depredador. Y nunca, pero nunca, nunca vas a tener a un burro pastando al lado de un león. Es un milagro. Eso no ocurre. Allí estaba. El burro no se movía. Estaba ante su depredador. Y cuando unos transeúntes pasaron, les llamó la atención el cuadro. Un cadáver en el camino, un león como que guardaba el cadáver, un burro al costado. Ellos llegaban a Betel. No sabían lo que había pasado. Y cuando llegan,
lo cuenta la gente en las afueras de Betel. Algo extraño, un burro, un caballo, un burro, un asno y un hombre muerto en el camino. Y el viejo entendió que había sido el profeta de Dios. Si al ver la escena se lo comunicaron al viejo profeta. En primera de Pedro 4:17 leemos: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y cristiano es en momentos como este que la gente tiene que saber de qué fibra estamos hechos y en qué creemos y en dónde ponemos nuestra fe y nuestro corazón. Versículos del 26 al 32. El profeta que había hecho volver al varón de Dios los escuchó y dijo: se trata del varón de Dios, mas desobedeció el mandato del Señor. Por eso el Señor lo castigó, dejando que un león lo matara. Así se cumplió la palabra del Señor. Y dicho esto, llamó a sus hijos y les pidió que le aparejaran su asno, y ellos así lo hicieron. Entonces el viejo profeta fue a ver el cuerpo tendido en el camino. El asno y el león todavía estaban echados junto al cuerpo, sin que el león hubiera devorado el cuerpo del profeta ni dañado al asno. Entonces el viejo profeta levantó el cuerpo del varón de Dios, lo echó sobre el asno y se lo llevó. Y al llegar a la ciudad cantó endechas. Luego lo enterró, colocó el cuerpo en su sepulcro y entre sollozos decía: ¡ay, ay, hermano mío! Y después del entierro llamó a sus hijos y les dijo: cuando yo muera, quiero que me sepulten junto a este varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque con toda seguridad se cumplirá la palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todos los altares que se han levantado en las ciudades de Samaria. Cuando llegó a la noticia, el viejo profeta fue a este lugar, se llevó a su casa el cadáver del profeta de Dios, guardó duelo, lo enterró en su propio sepulcro, marcándolo como un monumento que Josías, 300 años después, vería, para que el hecho se recordara por siempre. Y ambas profecías del profeta de Dios se cumplieron. La temprana, se quebró el altar, y la futura, que Josías, un descendiente de David, destruiría el trono. Pero el fin violento de su vida le restó autoridad al mensaje que Dios quería comunicar. En Eclesiastés 8:10 leemos: también he visto que los inicuos se les sepulta con honra, mientras que a los que frecuentaban el lugar santo se les echó el olvido en la misma ciudad donde se condujeron con rectitud. Y también esto es vanidad. ¿Quién era este profeta anciano? ¿Era un verdadero profeta de Dios? ¿Por qué mintió para la destrucción del profeta de Dios? ¿Por qué se le asignó un castigo tan severo al profeta de Dios? Merecía un castigo de tal magnitud por lo que parecería ser un simple error de juicio. El profeta anciano de Betel no se le considera un profeta falso, pero su objetivo fue seducir al profeta de Dios, ya sea por envidia o para destruir el efecto de su misión. Y al establecerse en Betel, como Lot en Sodoma, pudo haber entrado en un estado de tolerancia del mal de manera gradual. Y el hecho de que sus hijos asistían al templo idólatra, siendo él un profeta, y él no se los impidió, habla del compromiso de su fe. Y de inmediato reconoció el ministerio del profeta de Dios, y su deseo de tener comunión con un mensajero de Dios parece natural, pero en realidad
sería usado para destruirlo. Y por último, cuando todos los levitas y los hombres piadosos de todas las tribus de Israel dejaron su tierra y vinieron a morar a Judá al servicio de Dios, ¿qué lo detuvo en Betel? Así que hay muchas preguntas que estos muestran lo triste de la situación del profeta de Dios. Versículo 33 y 34. A pesar de todo esto, Jeroboam no se arrepintió de su maldad. Volvió a nombrar sacerdotes para los altares que había levantado entre el pueblo. Y a cualquiera que quisiera ministrar en esos altares, los consagraba como sacerdotes. Y este fue el gran pecado de Jeroboam. Por eso su descendencia fue exterminada de la tierra. Y quiero hablar un poquito acá de algo que me llama mucho la atención. El mensaje de Dios se perdió. Lo épico que enfrentara al rey Jeroboam, que la mano se le quedara tiesa, que el altar se rompiera y la profecía que 300 años vendría un descendiente de David llamado Josías, es espectacular. Le arruinó la fiesta al rey, no aceptó su invitación. Esto es increíble. ¿Pero qué pasó? Todo lo grandioso y lo espectacular del mensaje se echó a perder cuando le dicen al rey: ¿te acuerdas el profeta que maldijo el altar? Un león lo mató, ya lo enterraron acá en Betel, ni siquiera llegó a Judá. Y el mensaje se diluyó. ¿Y cuántas personas en el nombre de Dios fueron usadas magníficamente para arruinarlo todo y por su pecado diluir el mensaje de Dios? El año pasado, el famoso apologista usado por Dios con un ministerio internacional con su nombre, después de su muerte, se descubrió que era un abusador de mujeres y que tenía una doble vida. Y todos los libros fueron retirados de imprenta, porque ¿cómo podía quedar un mensaje de defensa de la fe de un hombre con doble vida? ¡Qué vergüenza! Y así fue. Lo espectacular de esta profecía temprana y tardía se echó a perder. Y el mensaje se olvidó. Y el rey Jeroboam siguió haciendo lo que le daba la gana. La advertencia del profeta tenía el propósito de que Jeroboam escuchara, se arrepintiera y cambiara de proceder. Aunque lo escuchó, su muerte violenta diluyó el mensaje. Aumentó los lugares altos y recibió a cualquiera como sacerdote, y esto facilitó al pueblo para que se entregara a su culto falso. La religión de Jeroboam era una religión hecha por el hombre, centrada en el hombre. Era una idolatría en la que los deseos del hombre estaban por encima que los propósitos de Dios. Era peor que la idolatría de los paganos, pues Jeroboam sabía del Dios de Israel, pero no lo escuchó, no lo obedeció y voluntariamente se entregó a la idolatría e hizo del reino del norte que fuera idólatra, practicando el mal. En Santiago 4:17, y escúchenlo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Santiago 4:17. Y yo me pregunto, ¿tu testimonio diluye el mensaje del Evangelio? La manera como vives tu fe hace que la gente quiera tener relación con el Dios que tú tienes.
te ve seguro, te ve en estos tiempos removidos en el Perú, confiado en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. O estás metido en el internet echando sapos y culebras. Y las personas que te escuchan dicen, esa es cristiana, yo no quiero saber nada del Dios de ella, porque su testimonio apesta. Cuidémonos, que mucha gente no va a leer a Mateo, a Marcos, a Lucas ni a Juan, pero te va a leer a ti y va a leer tu vida. ¿Qué testimonio das del Señor? Padre Celestial, queremos darte gracias por esta enseñanza. ¿Y a quién escuchamos, Señor? ¿Al viejo profeta que en nombre de Dios engaña? ¿O escuchamos tu voz? ¿Y qué testimonio damos, Señor? Un testimonio que nos hace atrayentes a las personas y las acercamos, oh Jesús. O el testimonio que damos deja mucho que desear. Ya el apóstol Pablo le escribía a los romanos y les decía, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los que no creen. Señor, y qué terrible de los cristianos que no dan testimonio. Te pido, Señor, un avivamiento espiritual en la vida de cada uno de las personas que están escuchando esta enseñanza. Señor, háblales esta noche mientras duermen al corazón de la realidad, que aunque los días son malos, tú eres nuestra esperanza. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.